tratar de hilar fino en torno a lo que significa hoy por hoy la violencia de género, cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer, sobre todo hoy día en nuestros establecimientos educacionales. Así que, bueno, no dije mi profesión, yo soy sociólogo como Carolina, también estoy en la fundación hace muchos años, soy también educador, fui profesor del Colegio Pablo Freire durante muchos años y nada, espero que hoy día podamos aprender y que participen. Si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna objeción, alguna diferencia de opiniones o cualquier cosa, que hablen nada más. Eh, no es necesario que suban la mano, pueden habilitar su micrófono y hablar, a no ser que haya muchas personas hablando, y ahí sí es bueno utilizar el sistema de levantar la mano de Zoom. Así que eso, ¿les parece si partimos? ¿Alguien quiere decir algo antes de partir? ¿Algún anuncio, alguna Sí, Ronnie, información? me permite solamente para dar ya el inicio formal, porque ya se pudo Claro. conectar la persona a la que estábamos esperando. Entonces, comentarles que la sesión está siendo grabada y damos ya la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Cualquier duda que tengan respecto de la plataforma y las inscripciones a este tipo de sesiones en directo, las vamos a responder al final de la sesión, en los últimos 5 minutitos, ¿ya? Entonces, para no cortar el inicio del módulo, damos ya el inicio, le doy la pasada a Raúl, perdón, estoy confundida con el módulo pasado, a Ronnie, para que pueda comenzar. Gracias, Joana. Eh, otra cosa que les quería decir, este módulo está acompañado por un trabajo offline que eh, es un poco intenso, no en términos de mucho tiempo, no les va a llevar demasiado tiempo cumplir las tareas, pero sí les pedimos por favor que lean el material bibliográfico que les estamos entregando. No son largos, no son complejos, son 4, pero son cortitos, son amables y son muy interesantes. Así que les pido que hagan el esfuerzo, por favor, de aquí al viernes, que va a ser la sesión en donde vamos a discutir, vamos a Jueves. tener un conversatorio. ¿El jueves? Jueves, sí. Perdón, el día jueves, les queda el día de hoy, 3 días ya para leerse los textos, así que les pido que hagan ese esfuerzo. Yo sé que la vida acá en cuarentena no es tan relajada como quisiéramos, ¿no? Como no hubiésemos imaginado estar encerrado en la cama, en la casa. Muchas veces uno termina trabajando más de lo que trabajaba en el mundo real. Por lo menos así me ha pasado a mí, no sé ustedes, pero Así así es. que les pido ese esfuerzo extra, pequeñito, de leer los textos. A ver, prioricen el 1, el 2 y el 4. El 3, el texto 3, que es sobre representaciones juveniles, o sea, representaciones sobre la escuela en las juventudes escolarizadas, ese no es tan importante, ¿ya? Pero los otros 3, esos sí son más importantes. Así que al menos yo los tengo, no sé cómo lo habrán subido a la plataforma de Joana, pero yo los tengo como 1, 2, 3 y 4. Y el que les digo que no es tan importante es el número 3. Asimismo van a ser subidos. Eso, así que voy a partir, o sea, voy a compartir pantalla, ojalá me funcione. ¿Ven algo? No. No, Ya, denle tiempo, denle no tiempo. vemos nada. Un computador viejito, se estresa. Ay, Allí se ve. no.
Parece que todavía está pensando. Si es que no, Carolina, te pido porfa que si es que lo puedes tener abierta la presentación. Tengo abierto en caso de emergencia. Ya, de todas maneras debería funcionar. Ahora se quedó pegado, ¿o no? Pobre, se Pensé estresó que era mucho yo. el... No, ahí está empezando a cargar. Esa es otra de las cosas que pasa en cuarentena. Nos damos cuenta que nuestro computador está out. Que el La internet conexión no nos también. llega a todos. Sí. Aparte que todos estamos usando internet al mismo tiempo, debe ser también por eso. Así es. Sí, disculpen la precariedad de la indumentaria. Y Ahí ya ahí cargó sí. Roy. Sí. Ya, qué bueno. Vamos a ver si es que me da algún problema para avanzar. Se ve, ¿no? Ya. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy día, el resumen del itinerario que les propongo es primero un repaso por la noción de género, qué es lo que significa este concepto que hemos escuchado tanto, la escuela y cuál es su rol dentro de la reproducción de estereotipos de género. Como punto 3, la violencia desde una mirada crítica. Voy a tratar de hacer un breve marco conceptual respecto a la violencia. 4, disidencia sexual identitaria. 5 va a ser un repaso de las investigaciones que hemos podido hacer nosotros en contextos escolares. Tenemos un par de investigaciones bastante interesantes y queremos compartirle un poco los datos para que las puedan utilizar en su contexto y por último una pequeña reflexión. Vamos a partir por la noción de género. Yo no sé si es que alguno de ustedes o alguna de ustedes me podría definir qué entienden por género. Si es que alguno o alguna se atreve a darme una definición, no de diccionario, pero cómo ustedes lo entienden. Eh, yo, Darinka, hola, buen día a todos y todas. La Darinka. Género sería en el fondo un rol más bien o un patrón cultural. No tiene que ver con como lo que se entiende con la sexualidad, ¿cierto? O la identidad sexual, es más bien un patrón cultural que se nos otorga. Claro. Sí. ¿Hay alguien más que quiera dar una definición? ¿Alguna arista que no haya abordado la definición de Darinka? Sí, yo quisiera decir, yo lo entiendo como la expresión del sentido de identidad de la propia sexualidad, como la expresión, y con eso se relaciona con lo que dijo Darinka, que tiene que ver con lo cultural. Está Ya. situado, eso. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ahí está, perdón, Florencia. Gracias, Florencia y Darinka. Sí, ambas tienen razón, ¿no? Vamos a tener que aprender a diferenciar un par de conceptos generalmente que se cruzan, ¿no? Florencia me habla un poco de identidad y de sexualidad, y que si bien tienen un tipo de relación, no son en estricto rigor lo mismo. Vamos a aprender a diferenciar al menos cuatro conceptos importantes. El primero de ellos es la identidad de género, que apunta más directamente, ¿no es cierto?, a la noción de género, es decir, cómo yo me siento o cómo a mí me han enseñado a sentirme, ¿no es cierto? Eso tiene mucho que ver con la socialización, es decir, con un proceso cultural. Esa es la identidad de género. Después está mi sexo biológico. El sexo biológico está determinado por mis genitales, pero no solo por mis genitales, por mi cuerpo, y dentro del cuerpo existen varios otros elementos que podemos tomar para definir una sexualidad. Entonces, no es solo por los genitales, digo, también se puede distinguir el sexo de una persona a través de la hormonación, es decir, si tiene un predominio de estrógeno o de testosterona. Y también está la forma de definir sexo a través de los cromosomas, ¿no? XX, XY.
Y toda esta combinación de cosas se puede dar en la vida real, digamos. Alguien puede tener una predominancia de estrógeno y sin embargo tener gónadas masculinas, o puede ser XX o XY o XXY. Entonces, cuando los sectores como más conservadores intentan de desarmar esta noción de género y catalogándola como una ideología, generalmente se apoyan en la naturaleza. Dicen, no es natural, ¿no es cierto? Hoy día que está en la noticia esta señora, la Patricia Maldonado, con la actriz Catalina Pulido, que insisten en llamar a Daniela Vega un hombre por tener genitales, ¿no es cierto?, gónadas masculinas. Entonces apelan a una noción de la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza, lo cierto es que vamos a encontrar de todo. Es un súper mal referente para tratar de justificar una conducta o un patrón de comportamiento humano, justificarlo en la naturaleza, porque la naturaleza va a encontrar de todo, ¿no es cierto? En la naturaleza hay relaciones homosexuales, en la naturaleza existen relaciones abusivas, en la naturaleza existe personas, ¿no es cierto? O sea, personas, animales que tienen, que cumplen ambos roles de género, que son hermafroditas, que son intersex. Entonces, la naturaleza no es nunca un buen parámetro para analizar lo que hacemos o lo que no hacemos. Esa era la segunda noción de sexo biológico, ¿no? Entonces llevamos identidad de género, sexo biológico, después está la orientación sexual. La orientación sexual no tiene que ver con las dos anteriores. Entonces, la orientación sexual tiene que ver con mis preferencias, ¿no es cierto? Preferencias afectivas o sexuales con el resto de las personas. A mí me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar los hombres, me pueden gustar ambos, me pueden gustar las personas no binarias. Entonces, ese amplio espectro de la orientación sexual está en uno de esos 4 pilares, ¿cierto? Y el último es la expresión de género. La expresión de género muchas veces tiene que ver con la identidad de género, pero a veces no están conectados. Entonces, una persona se puede sentir femenina, pero no le gusta vestirse femeninamente, entre comillas, ¿no es cierto? Sabemos que la ropa no tiene identidad de género. Es la sociedad la que le otorga una identidad de género a la ropa. Entonces, claro, la identidad de género no necesariamente corresponde con la expresión de género. Entonces, podemos ver y hemos visto a lo largo de la carrera que llevamos en esta materia desde la fundación, gente que no entiende por qué, si es que una persona transita, por ejemplo, un hombre que fue asignado como hombre al nacer y transita a una feminidad, ¿no es cierto? Es una mujer trans. Y en la escuela dicen, no entiendo por qué si una mujer trans se viste tan como hombre. Se hubiese quedado como hombre para eso. Eso es algo que se produce en nuestras cabezas, digamos, porque mezclamos estas 4 cosas. Y esa es como un punto fundamental de todas estas teorías de género, ¿no es cierto? Es algo que Gayle Rubin denominó el sistema sexo-género. Y el sistema sexo-género muchas veces también es asociado con esta idea del patriarcado. Patriarcado es como la versión más marketeada de sistema sexo-género, ¿no? El patriarcado lo escuchamos en panfletos, en organizaciones, en la calle, en algunos momentos en la televisión. Y sistema sexo-género es como su correlato ya un poco más en la academia, ¿no es cierto? Intenta de llevarlo a algo más estudiado. No estoy diciendo que el patriarcado no sea una materia de estudio, por supuesto que sí lo es. Pero Gayle Rubin elige esa noción de sistema sexo-género, ¿no? Y lo que dice el sistema sexo-género es que en nuestra sociedad estas 4 cosas operan como si fueran una. Entonces, si uno tiene sexo biológico femenino, sexo biológico, ¿no es cierto?, asignado a la mujer,
Entonces nosotros tenemos que tener una identidad de género femenina, tenemos que tener siempre una orientación sexual heterosexual, es decir, que te atraiga el sexo opuesto, y tenemos que siempre tener una expresión de género acorde a mi identidad de género. Es decir, si tú eres mujer, te tienes que vestir como mujer. Entonces, la noción de género intenta de ver una relación entre identidad, cuerpo, cultura. Y las teorías de género van a estar en esa relación, ¿no? De ver cómo la cultura moldea nuestra identidad y cómo el cuerpo determina, ¿no es cierto?, las expectativas de la sociedad respecto a mi identidad. Puede estar un poco complejo toda esta cantidad de conceptos que les estoy diciendo, pero traten de seguirme en la idea aquí. Miren, si es que yo nazco con un determinado cuerpo, la sociedad genera una expectativa respecto a cómo yo me debo sentir y me debo comportar. ¿No es cierto? Ahí está la noción de cuerpo, que está ahí en la mitad, y también la noción de cultura. Porque la cultura es una noción que es difícil de definir, ¿no? Porque generalmente asociamos cultura al arte. Entonces, pensamos que cultura es todo lo que tiene que ver con música, con danza, con teatro, pero eso es una noción de cultura sumamente reducida, ¿no? La cultura en verdad son todas las significaciones, es decir, los horizontes de sentido, si ustedes quieren, que son compartidos por nosotros. Es decir, en la cultura cabe prácticamente todo, pero se manifiesta, en este caso, en el caso del género, se manifiesta a través de una expectativa. Es decir, la sociedad espera de mí algo. ¿Qué puede esperar de mí la sociedad? Bueno, espera de que si es que yo nací con pene, que me sienta hombre y que me comporte como hombre. ¿Cómo ustedes saben si es que yo realmente soy hombre? Porque a través de la pantalla no pueden ver mi cuerpo entero. Puede ser que yo tenga vagina y ustedes no lo sepan. Puede ser que yo sea una persona trans que me esté hormonando, pero sin embargo tengo barba, ¿no es cierto? Tengo barba, estoy ocupando camisa y generalmente o tengo una voz ronca, todos elementos que pueden ser alterados a través de una terapia de hormonación, pero ustedes deciden llamarme hombre. Deciden llamarme hombre porque estoy cumpliendo, ¿no es cierto?, con ciertos rangos de lo que se esperaría de un hombre, que me vista de cierta manera, que ocupe el pelo de cierta manera, ¿no es cierto?, que ocupe o que tenga barba. Me está saliendo un mensaje que dice que Hilda Ortiz... Ah, ya. Bueno. Eso, entonces, la noción de género no es algo nuevo, ¿ya? Es algo muy antiguo y de hecho en una primera instancia fue ocupada para fines bastante distintos a lo que estamos hablando ahora. La primera vez que se habla de género es un poquito adentrado en el siglo XX. Una antropóloga que se llama Margaret Mead sacó un estudio, ¿no es cierto?, de sexualidad en Samoa. Y si bien ella no acuñó el término, porque no habla estrictamente de género, sí descubrió, ¿no es cierto?, que en ciertas tribus o en ciertas comunidades particulares, el cuerpo no definía necesariamente una identidad o un rol al interior de la tribu. Entonces Margaret Mead ahí dice que no hay diferencias sociales dentro de género, y estudió una comunidad en particular. Y eso fue en 1929. Después existen otras dos referencias respecto a la noción de género. Una es de John Money. John Money es un psicólogo y su definición de género es del 55. Después hay otro que se llama Robert Stoller y que es un poco posterior, es del año 63, y él es psicoanalista y él ya empieza a desarrollar la noción de género como la conocemos hoy. Entonces, si se fijan, es una noción bastante antigua, no es algo que haya surgido ahora.
no es un invento, ¿no es cierto?, de los años que llevamos viviendo, sino que es algo que viene hace bastante rato, que ha sido estudiado principalmente desde la antropología y desde la psicología. Y que se puede resumir, si que yo tuviera que resumir así como, oye Ronnie, ¿qué es el género? Es una construcción social que determina, ¿no es cierto?, un parámetro de cómo yo debo comportarme. Entonces, el género es tomado por el movimiento feminista en los últimos años. Sin embargo, el movimiento feminista es bastante más antiguo que la noción de género. Y se puede identificar como algo, el género y el feminismo hoy, como algo que parecieran sinónimos, ¿no? Como el feminismo opera desde una teoría de género. Sin embargo, el feminismo es muy antiguo. Pareciera como que la gente piensa de que el feminismo es algo de ahora, como de los últimos años. Y lo cierto es que, no sé, en Chile, por ejemplo, ustedes sabían que existía un movimiento por la emancipación de la mujer chilena en el año 35. En el año 35 se fundó el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación Mujer Chilena. El año 35. Y en donde habían feministas declaradas, ¿no es cierto? En la década del 10 existía una circulación de periódico feminista que se llama La Palanca, que la pueden revisar ahí en internet, muy interesante, en donde ahí ya estaba elaborada todos los axiomas que definen el feminismo. No sé, solo para agregar datos interesantes, ¿no es cierto? En Chile existió un partido feminista, femenino, no se llamaba feminista, el PFCH, Partido Femenino Chileno. Eso fue el año 46. Y el Partido Femenino Chileno, créanlo ustedes o no, sacó una senadora, María de la Cruz. María de la Cruz fue inhabilitada, sí. Pese a que fue electa, la inhabilitaron porque le inventaron un par de cargos, como que estaba involucrada en algo. Los senadores de la República, ¿no es cierto?, no soportaron tener una mujer en el Parlamento y le buscaron cualquier excusa para inhabilitarlo y lo lograron. Entonces, lo que les quiero decir acá es que, primero, el feminismo es muy antiguo. Las mujeres han estado clamando participar, ¿no es cierto?, de las instituciones, de la arena pública, en Chile y en el mundo, hace más de un siglo. Entonces, cuando la gente se dice, oye, estoy chato del feminismo, estoy chato que me hablen del género, etc., imagínense cómo deben estar de chatas mujeres como Julieta Kirkwood, ¿no es cierto?, que lleva luchando y tratando de establecer ciertos parámetros de humanos, no sé cómo llamarle, hace, ¿cuánto? 40, 50, 60 años. Mujeres como Elena Caffarena que murieron, ¿no es cierto?, sin haber logrado un poco de equidad. Entonces, no nos quejemos tanto de esta época que nos tocó vivir y tomémosle el peso, ¿no es cierto?, de la historia que tiene todo esto. Y esto lo digo simplemente para que tengamos apertura y humildad al momento de tratar de cuestionarnos y de formarnos, de estudiar al respecto. Porque como les dije al principio, todo este tema, uno dice, escucha 5 palabras y dice, ya estoy listo, sí, ya entendí. No es necesario seguir leyendo, no es necesario seguir estudiando, no es necesario seguir cultivando. El feminismo es esto de que las mujeres quieren lo mismo que los hombres, y sí, ya entendí, listo. Entonces, la cosa no es tan sencilla, por algo todavía no hemos podido resolver. Chile es un país extremadamente conservador. Imagínense, Chile fue el último país en el mundo que tuvo ley de divorcio. En el mundo. En todo el mundo. Chile fue el último, el 2004, en tener una ley de divorcio. Chile es uno de los pocos países en el mundo que todavía no reconoce la autonomía del cuerpo de la mujer, ¿no es cierto?, para decidir si quiere llevar a cabo un embarazo o no.
Entonces somos un reducto extremadamente conservador al interior de América Latina y del mundo, pese a que existen países más conservadores que el nuestro en América Latina, pero somos uno de los más. Entonces, perdón, yo soy bien así como me disperso un poquitito. Si es que no entienden algo o quieren hacer cualquier comentario, me hablan, ¿ya? Entonces la noción de género es una crítica, ante todo también, las teorías de género son una crítica a la distribución de poder por detrás de los estereotipos de género. Es decir, el género constituye un estereotipo. Y un estereotipo, ante todo, es una jaula, porque te permite parámetros, ¿no es cierto? Expectativas y sobre todo sanciones. Y estos son 3 elementos que me gustaría que anotaran por ahí. Un estereotipo de género, ¿no es cierto?, se sostiene en 3 pilares. En las expectativas, lo que acabo de decir, ¿no? En las expectativas que el resto espera de alguien que tiene cierta identidad de género, los parámetros por los cuales puede optar o obrar esa persona. Yo como hombre tengo ciertos parámetros que debo seguir para continuar manteniendo esa calidad, ¿no es cierto?, de hombre. ¿Cuáles son los parámetros que definen mi masculinidad? Tienen que ver con no ser femenino. Si es que yo adopto cualquier tipo de parámetro de la feminidad, ¿no es cierto?, voy a perder este título nobiliario casi que es ser hombre, ¿no? Si es que yo mantengo relaciones sexuales con otro hombre, voy a perder esta calidad de hombre. Si es que yo me visto con colores que son rosados, morados o chillones o que no son neutros o sobrios, puedo perder mi calidad de hombre. Si es que yo hago ciertos movimientos, el cuerpo del hombre está extremadamente constreñido, ¿no es cierto?, por estos parámetros del estereotipo de género. El hombre no puede mover la cadera porque se siente homosexual. Por eso los hombres, y esto no es en todos lados igual, no me gustaría hacer este balance como por ejemplo en todo el resto del continente, porque acá estoy hablando básicamente de Chile. Como esto tiene que ver estrictamente con la cultura, va a variar según cada país. Pero en Chile un hombre que se siente muy cómodo bailando es automáticamente asignado como homosexual, porque puede moverse, ¿no es cierto?, porque le gusta mover la cadera, o porque baila con personas sin tener un fin sexual por detrás, ¿no es cierto? El hombre acá en Chile, la identidad masculina hegemónica, si baila, baila porque quiere agarrar con alguien, ¿no es cierto?, o jotearse a alguien, etc. Entonces, les dije que tenía 3 elementos, les dije 2, expectativas, los parámetros, y el último son las sanciones, y esto es súper importante. La sociedad en general, pese a que en ninguna parte esto está escrito, en ninguna parte existe una ley que nos ponga sanciones si es que salimos del estereotipo de género, opera. Y ustedes lo pueden ver en el colegio, ¿no es cierto?, a diario. Si es que alguien, por ejemplo, es muy cercano, si 2 hombres son muy cercanos, voy a hablar de la experiencia que yo he tenido desde mi experiencia como hombre. Ustedes me pueden comentar otras experiencias, pero yo era muy cercano a un amigo y siempre nos tildaban de gay, porque andábamos juntos para todos lados y porque llevábamos el pelo largo. Entonces, por supuesto que en ese entonces uno lo recibía como un insulto, ¿no? Hoy día uno lo recibiría de otra manera, pero en ese entonces, cuando yo era chico, hoy día yo tengo 33 años, pero cuando tenía 14 y me decían gay, yo pensé que me estaban insultando. Entonces eso era una sanción. Y eso produjo de que yo no me sintiera tan cómodo con mi amigo, ¿no es cierto? Y que me cuestionara, oye, ¿hay algo raro en que yo me esté juntando tanto con mi amigo? ¿No seré gay? Y eso produjo, ¿no es cierto?, que me alejara un poco. Entonces eso es un ejemplo de una sanción que opera culturalmente, ¿no es cierto? No hay una persona que esté encargada de ejercer esa sanción, sino que todos lo hacemos. Y todos hacemos el uy,
no todos, espero que ustedes, ninguno de ustedes lo haya hecho, digamos, pero en los jóvenes eso es algo muy, muy común, el uy, o de insultar, ¿no es cierto?, con otros conceptos, otros epítetos, cuando uno viola este estereotipo. Continuemos. ¿Cuál es el rol de la escuela, entonces, en todo esta majamama? La escuela tiene un rol bien fundamental al interior de la reproducción de los estereotipos de género. Porque la escuela es la institución en donde los jóvenes socializan sus identidades de género, es decir, aprenden a ser hombres o aprenden a ser mujeres. Y esto es algo que van a poder leer en la literatura que les recomendamos, sobre todo la de Teresa Valdés, para que le puedan echar un ojo, pero la escuela moldea estas identidades de género. No solo la escuela a través de sus profesores, a través de su reglamento, a través de su currículo, sino que la escuela a través de un espacio eminentemente de sociabilidad. Es decir, los jóvenes comparten al interior de la escuela y en el compartir, en el interactuar, ¿no es cierto?, van moldeando y van construyendo estos parámetros bajo los cuales se pueden mover. ¿Qué consecuencias generan los estereotipos de género? Bueno, generan en algunos consecuencias súper graves cuando la expectativa que recae y que tiene la sociedad de ti no corresponden con tu identidad. Cuando se espera de ti que seas una persona heterosexual, pero no opera ese mecanismo en ti, ¿no es cierto? Eso tiene consecuencias graves porque genera un menoscabo en tu autoestima y en tus capacidades de desarrollo al fin y al cabo. Hay muchos estudios que dicen que un joven que está pasando con problemas psicológicos derivados de la negación, ¿no es cierto? Porque así opera esto, se te niega tu identidad, y al no reconocerte tu identidad, eso genera una serie de desajustes, ¿no es cierto?, emocionales, identitarios. Entonces un estereotipo es un problema, porque representa una jaula, representa, ¿no es cierto?, un parámetro bajo los cuales no nos podemos salir, y en el fondo nos deja el completo desarrollo integral de una persona, porque la limita. Y esta transmisión de estereotipos es problemática. Esto es súper importante. La transmisión de estereotipos no es problemática, es decir, en otras palabras, opera como sentidos comunes, o se naturaliza, que es una palabra que ha estado bien en boga también. Todos han escuchado la naturalización de algo. La naturalización de algo es convertirla en algo aproblemático. O naturalizar algo es convertirlo en un sentido común, es decir, en un conocimiento que no proviene de un campo académico, ni científico, ni nada, sino que está dentro de nuestro bagaje de conocimientos con los que nos desenvolvemos en el día a día. Yo les voy a decir un ejemplo de una forma o de una idea aproblemática, pero necesito a alguien que se ofrezca, que me diga: yo me ofrezco y yo le voy a hacer una pregunta para ejemplificarle esto. No se preocupe, no es nada que lo vaya a poner en problema, pero necesito una valiente o un valiente voluntario. Y no los veo a todos, así que, por favor, quien se ofrezca, que me prenda el micrófono y me diga: aquí estoy. Acá estoy. ¿Quién es? Noemi. Noemi. Sí. Bueno, Sí, Noemi. Esta es una pregunta que me encanta hacer. Y se la hacía a mi estudiante en el ramo de filosofía que hacía. Y dice más o menos así. ¿Estás preparada, Noemi? Sí, dile nomás. Ya, no te pongas demasiado nerviosa. Dice así: ¿por qué te gusta lo que te gusta, Noemí?
qué me gusta lo que me gusta? Qué amplia su pregunta. Eh, Porque tiene que ver, bueno, tiene que ver con las experiencias, por qué me puede gustar a mí y no a otro. Porque tiene que ver con gustos también, valga la redundancia. Es una eh, redundancia. sí, es una redundancia en realidad. Entonces, bueno, porque yo tengo esos gustos, tengo esa experiencia o tengo eso, no sé por decirlo, sin que siga siendo redundante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy así, porque soy producto, como le decía, de la experiencia, mi vida, lo que me ha pasado, y eso definitivamente me gusta a pesar de que a lo mejor no sea de la mayoría el gusto. Sí, ahí hay una respuesta, Noemí, en eso de la experiencia. Ujú. En el fondo estás asumiendo un determinismo de tu contexto, uno es producto del entorno en el cual ha vivido. Sí, claro. Entonces, con esta pregunta, en el fondo, uno divide dos grandes áreas de la filosofía, uno si quiere, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que piensan de que somos producto de nuestras circunstancias, que somos presos o presas de un determinismo, o aquellos que piensan de que existen cosas que son inherentes a nosotros, es decir, decisiones que yo tomo independiente de la influencia que tiene el entorno en mí. Entonces, eso es un buen ejemplo de una pregunta aproblemática porque no es algo que estemos pensando todos los días. Yo no me despierto pensando, ¿por qué me gusta el café? ¿Por qué me gusta el café? ¿Seré que yo habré elegido que me guste el café? Si es que yo hubiese nacido en otra parte del mundo, ¿me gustaría el café? ¿O por qué el sentimiento patriota, ¿no es cierto? Eso también es un buen ejemplo de algo problemático. Las Mm. personas que se sienten tan identificadas con su patria, eh, y dice, bueno, ¿por qué? En verdad, ¿es porque vivo en el mejor país del mundo? ¿Es porque realmente llevo a Chile en mi ser, en mi cuerpo? Si es que yo hubiese nacido en otro lado, ¿seguiría identificando a Chile como el mejor país del mundo? Eh, Son cosas que operan, ¿no es cierto?, por nuestro contexto. Yo Bourdieu, un sociólogo francés, ¿no es cierto?, se problematizó harto esa idea de los gustos, de por qué a alguien le gusta lo que le gusta. Un autor muy interesante, por si es que alguien quiere echarle un ojo. Pero eso es un ejemplo de algo problemático, que yo no me lo problematizo, no me estoy preguntando por qué, sino que opera. Y me gustaría hablar de un tema bien de coyuntura. Eh, Me imagino que todos y todas están al tanto del caso del Martín Pradena y de su víctima, la Antonia. Eh, Me gustaría decir un par de palabras respecto a eso, porque me parece que amerita, ¿no? Eh, lo que lo conversamos con Joana, que la entrevistaron el otro día en la universidad en la USACH, en la radio USACH. Y el caso de Pradena y todos los casos similares, que son muchísimos, lo que opera ahí es como una especie de diálogo de sordo, porque Martín Pradena no se considera a sí mismo un monstruo. Martín Pradena no se considera a sí mismo un violador. Él está completamente convencido y tiene, ¿no es cierto?, esta convicción de que él no pasó a llevar la voluntad de nadie. Y lo que les quiero decir acá es que Martín Pradenas no necesariamente es un monstruo, sino que es una persona que está actuando acorde a lo que la sociedad le dice que está bien. Martín Pradenas no es no sé, un asesino en serie. Es un hombre que se piensa desde una masculinidad que es hegemónica y que ha sido construida a lo largo de años, de años, de años, de generaciones tras generaciones, que no ven como problemático, ¿no es cierto?, que un hombre force a una mujer a hacer algo que ella no quiere.
Entonces, él no se ve como un violador, se ve como un galán. ¿Por qué? Porque lo aprendió desde chico. Desde una cultura que romantiza, ¿no es cierto?, el beso robado. ¿No es cierto? En la serie está cuando la mujer así, no, no quiero, y dice, no, ven, y el hombre la agarra, ¿no es cierto? Y la toma del pelo y la acerca y le da el beso, mierda. Y eso es romántico. Es romántico porque así lo han construido. Entonces, ahí opera como este diálogo de sordo. Lo que no se entiende es que Martín Pradenas es un producto muy esperable de una cultura que no se cuestiona primero el consentimiento, que no se cuestiona la sexualidad. La sexualidad ha sido forjada por la pornografía en este país y en el mundo en general, en todos los países en donde se niegan a una educación sexual de verdad. La educación sexual que tienen todos los jóvenes proviene de dos fuentes, de sus amigos y de la pornografía. Y sus amigos aprendieron también de la pornografía. ¿Cuál es el elemento común ahí? La pornografía. ¿Y qué nos dice la pornografía? La pornografía celebra, ¿no es cierto?, y los motores de búsqueda más comunes dentro de la pornografía son violaciones, son relaciones de pederastía, son insectos. Ese es el mundo de la pornografía. Busquen datos del mundo de la pornografía. ¿Saben qué porcentaje aproximado de hombres ve pornografía? ¿Consume pornografía habitualmente? Según el último dato que vi, 93%. Y el 93% dicen que igual está mal esa cifra, y lo más probable es que sea cercano al 98%. Entonces, en un país que no se hace cargo de la educación sexual, que no integra una educación de género, ¿qué va a esperar uno de un joven que se considera galán, que es atractivo físicamente, ¿no es cierto?, como se dijo en la defensa del Martín Pradenas? ¿Qué va a esperar de él? ¿Que respete algo que nunca ha entendido y que nunca le ha interesado? Entonces, hoy día como escuela tenemos un rol gigantesco en detener este tipo de personajes. Es decir, es también nuestra responsabilidad que al interior de los establecimientos educacionales no se sigan criando Martínez Pradenas. ¿Y cómo hacemos eso? Problematizando los estereotipos de género, problematizando la sexualidad, entenderla de forma íntegra, no como una extensión del ramo de biología o de información respecto a enfermedades de transmisión sexual, sino como una clave de análisis de las relaciones sociales. Nosotros nos relacionamos sexualmente también, afectivamente, y no podemos separarlas tanto tampoco. No se puede separar así de cuajo la sexualidad de la afectividad. Y en la afectividad conlleva responsabilidad de cómo entendemos los sentimientos de otra persona. Entonces, Martín Pradena es como el producto de todos los errores del mundo educacional, y este tipo tenía plata, es decir, se crió en buenos colegios. Bueno, esa pequeña, no sé qué pensarán ustedes, no sé si tienen algún comentario acá. En el fondo esa gente que dice, con mi hijo no te metas, que es como este eslogan de los padres conservadores. En el fondo, cuando dicen con mi hijo no te metas, es con mi hijo no te metas en temas de sexualidad. Y tu hijo no va a aprender de ti, de la sexualidad. ¿Alguien se imagina una situación más incómoda de estar preguntándole al papá o a la mamá respecto al sexo, respecto a las cosas que me gustan o no me gustan? Es una ridiculez pensar de que los padres van a ser los principales transmisores de una educación sexual. Por supuesto que pueden hacer algo, pueden influir y pueden tematizarlo, conversarlo, naturalizarlo como algo no que tenemos que tener vergüenza. Pero
en el 80, en el 90% de los jóvenes no se van a educar a partir de sus padres. Se van a educar a través de la televisión, se van a educar a través de las telenovelas, a través de la pornografía, a través de sus amigos. Entonces, impedirle a la escuela que eduque, ¿no es cierto?, es permitir que las cosas sigan operando tal cual han operado, con una sexualidad extremadamente reducida y que se define por el acto de dominación. El hombre, cuando tiene sexo, está buscando dominar. Yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado de género y sexualidad en la Universidad Complutense y hice mi trabajo sobre sexualidad masculina. Y tuve mucho acceso a textos muy interesantes, por ejemplo, uno de Lorraine Ansel, que estudia la homosexualidad en Perú. Y en Perú, en los tiempos que estudió ella, en los 90, uno no dejaba de ser hombre cuando penetraba a otro hombre. O sea, uno no era homosexual cuando penetraba a otro hombre. La frontera de la masculinidad no estaba en involucrarte sexualmente con otro hombre, sino que estaba en el ser penetrado. Esa era la frontera de la masculinidad. Es decir, que por detrás de la masculinidad lo que existe es esta voluntad de dominio. Uno es hombre en la medida que maneje la situación sexual. No que la situación sexual te maneje a ti. Entonces, cuando un hombre es penetrado, pierde su condición de hombre. Pero cuando un hombre penetra, continúa en su rol de dominador, ¿no es cierto?, de macho alfa, si ustedes quieren. Es importante que entendamos también cómo opera la masculinidad, y por eso les metí un texto que está ahí presente en la bibliografía respecto a masculinidades. Así que ojalá lo puedan leer. Voy a continuar. Ok, este es otra cuestión que tenemos que hilar fino, que afinar la mirada en torno a la violencia, porque generalmente cuando hablamos de estereotipos estamos hablando de una forma de violencia en particular. Y la violencia también es algo que es bastante contraintuitiva. Nosotros también generamos aproximación a la violencia independiente que hayamos estudiado o no respecto a la violencia. Y sabemos lo que es algo violento, lo damos por hecho, que sabemos lo que es violento. Entonces no intentamos de entender lo que es realmente violento. Y aquí la violencia generalmente en los establecimientos educacionales se reduce a las expresiones más explícitas, a las manifestaciones explícitas de violencia. Es decir, hay violencia cuando veo a dos jóvenes zamarreándose o empujándose o pegándose, etc. Pero no interpreto como violento el que a una joven se le niegue su identidad, ¿no es cierto?, y no se le llame Carolina como ella quiere que se llame, como quiere llamarse, sino que se le llame Marco, como viene inscrito en el registro civil. Esa es una forma de violencia que muchos profesores no interpretan como violento, porque no lo entienden. ¿Por qué va a ser violento llamarle con su nombre real? Que es seguramente lo que debe estar pensando hoy día la Pati Maldonado y la Cata Pulido. ¿Por qué va a ser violento que yo le diga a Daniel Vega que es hombre? Bueno, es mi convicción de que eso es porque no tenemos una noción acabada de lo que es realmente violento. Cuando hablamos de violencia, generalmente la discusión es bastante superficial. Yo hago un módulo dedicado exclusivamente a la noción de violencia en los webinars de la Fundación, por si es que ven en las redes sociales de la Fundación, si es que se topan con los webinars, ahí, si es que a alguien le interesa, por supuesto, la temática, puede tomarlo. De todas formas, ahora voy a hacer como el resumen de ese módulo. Y es que cuando hablamos de violencia, hablamos de poder. Si es que, no sé si es que alguien puede definirme violencia, que es una noción súper compleja de definir. ¿Alguien se atreve a decir
una definición aproximada de lo que es violencia? Yo, Perfecto. ¿Darinka? sí, hola. Violencia es cada vez que un individuo transgrede al otro, ya sea en la parte física, verbal, no verbal, cada vez que yo traspaso el espacio privado del otro. Eso es lo que yo entiendo por violencia. Entonces la violencia, por lo tanto, no siempre es física. Ya es cuando no respeto al otro, en este caso como pusiste el ejemplo de la Pati Maldonado. O sea, claro, es violento decirle Daniel si ella estipuló y de alguna manera optó porque su nombre era Daniela Vega y no Daniel Vega. Eso es violencia. Cada vez que yo transgredo, paso por sobre el otro, tratando de imponer mis ideales, mis principios, mi poder. Súper. Me parece una muy buena definición, Darinka. Gracias. Porque en el fondo traspasa esta frontera del daño físico, ¿no? Que generalmente ahí se detiene la definición de violencia. Violencia es cualquier forma de daño físico. Perdón. Sin embargo, también existe, bueno, violencia psicológica, lo sabemos. Pero también existe violencia sexual, existe violencia política, existe violencia cultural, existe violencia de todo el tipo de violencia que uno quiera, ¿no es cierto? La va a poder encontrar. Entonces, no es solo de ampliar la mirada respecto a la violencia física, sino que qué es lo que constituye violencia, y ahí les tengo 3 elementos que tiene la violencia. Primero es, perdón, 4 elementos, 4. El primero es un daño. La violencia causa un daño a otra persona, independiente de la categoría o la naturaleza de ese daño. Daño económico, daño psicológico, daño a la integridad, lo que ustedes quieran, pero produce un daño. En segunda medida, es una medida de coerción. Es decir, no es una medida de consenso. No hay consentimiento por detrás del acto de violencia, sino que hay una coerción. Tercero, existe una negación de una alteridad, de un otro. Es decir, cuando yo no reconozco a alguien, o cuando yo le pego a alguien, también lo estoy negando su individualidad, estoy negando como dijo Darinka, ¿no es cierto?, su privacidad, estoy violando una barrera, ¿no? Y es importante esta noción de la negación porque generalmente las violencias de género ponen énfasis en esto, la negación de otra persona, la negación de una persona en toda su potencialidad y desarrollo. Y también, y este es el punto que vamos a hacer énfasis nosotros, hay una asimetría. Cuarto punto de la violencia. Existe una asimetría. Cuando existe una asimetría, es decir que existe un diferencial de poder. Cuando existe asimetría, existe un diferencial de poder. Es decir, una persona con mayor poder ejerce violencia contra otra persona con menor poder. ¿Qué es lo que constituye poder? Es un debate sumamente amplio. Pero en el fondo acá lo que le estamos proponiendo es que cuando hablamos de violencia estamos hablando un poco de poder. Y tenemos que ampliar la noción de daño a la noción de poder. Nosotros estamos ejerciendo poder y cuando ejercemos poder muchas veces vamos a estar ejerciendo violencia. ¿Todas las situaciones de poder son situaciones de violencia? No les puedo dar esa respuesta se la tienen que dar ustedes mismos. Pero el poder sí lo podemos definir un poco. Esto es una definición muy propia, muy de nosotros, pero la noción de poder va a cambiar. Ahí si ustedes quieren remitirse a los autores más fundamentales de la noción de poder, tienen que leer a Hegel, tienen que leer a Foucault, tienen que leer a Hannah Arendt, que son todos autores que problematizan esta noción de poder, ¿no? Pero poder lo vamos a definir hoy así. Poder es una relación entre agentes sociales, entre personas, pero no solo personas. Un agente social también puede ser una institución, puede ser un ministerio, puede ser un Estado, puede ser un grupo de personas. Entonces, una relación entre agentes sociales direccionada por una agenda, es decir, que hay por detrás una voluntad. ¿Voluntad individual? No. Pero, ¿a qué se refiere esta parte de la definición? Que
direccionada por una agenda que a su vez es determinada por una voluntad. Ahí aparece, ¿no? En la lámina. Quiere decir que por detrás del poder existe siempre una expresión política de esto. Es decir, el poder refiere a una relación de desigualdad en la sociedad y se ejerce sobre un grupo a favor de quien lo detenta. Es decir, hay una especie de... el poder divide bandos, ¿no es cierto?, de quien lo detenta y quien lo padece. El poder en ese sentido es binario. Hay un autor, Fabio López, que dice que existen dos lados en el poder, el lado sojuzgado y el lado opresor. Entonces se divide, ¿no es cierto?, como el mundo en dos. Pero eso va a depender de qué situación. Entonces no es necesariamente, como ustedes podrán estar pensando, no sé, una lucha de clases. No estamos hablando necesariamente de esto, aunque muchas de las expresiones de poder tienen que ver con una cuestión de clase, ¿no? O sea, no es una situación de poder y una cuestión de clase de que los primeros días de la pandemia a un médico se le haya trasladado, ¿no es cierto?, de un hospital en Talca a Santiago ocupando recursos públicos, ¿no es cierto?, cuando había gente muriendo en otros hospitales, pero este tipo, porque era médico, lo trasladaron a Santiago. Eso, si no es una situación de diferencial de poder con un correlato de clase, no sé qué lo es, en verdad. Pero no solamente tiene que ver con cuestiones de clase, tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver con cuestiones de etnia, tiene que ver con cuestiones de pensamiento, de ideología, de un montón de cosas. Un montón de matrices de opresión o de poder que podemos distinguir ahí cuando hablamos de una simetría. Entonces vamos a llevarlo al plano práctico, pues vamos a tratar de aplicarlo a la realidad, ¿ya? Esta definición que les acabo de dar. Recuérdense, tiene 4 elementos: el daño, la coerción, la negación y la simetría. Entonces yo les voy a proponer 2 categorías para definir algo violento. Por supuesto que estas categorías, y como toda abstracción analítica, no tiene un correlato en la realidad que sea absoluto, digamos. O sea, en ningún caso nosotros vamos a poder ubicar una violencia exclusivamente solo como una violencia jerárquica y física, no. Todo acto va a tener relaciones con otras áreas y va a tener una mirada que la podemos complejizar. Entonces, acá les propongo 2 criterios para analizar violencia. Primero, de dónde proviene la violencia, quién la ejerce, si ustedes quieren. Y ahí se divide la cosa entre 3, generalmente, pero acá pusimos 4. Después voy a explicar por qué. Pero las generales, ¿no es cierto?, son la violencia jerárquica, institucional y estructural. Pero acá pusimos violencia entre pares también. Porque son distintos niveles, ¿no es cierto?, de ubicar las relaciones sociales en el colegio, porque una violencia entre pares es una violencia entre estudiantes, por ejemplo. No hay una relación de cargo ahí, por detrás. Una violencia jerárquica es una relación en donde sí hay un diferencial de poder y hay una simetría, es decir que, o para poner un ejemplo, un profesor hacia un estudiante. El profesor que le niega la identidad de género a un estudiante y le dice, no la llama por su nombre social, sino que se lo llama por su nombre asignado al nacer. Eso es una violencia jerárquica, porque proviene de un profesor, no es cualquier cosa. Violencia institucional. Por ejemplo, la violencia que ejerce un reglamento escolar que obliga a las mujeres a ir con falda en un clima que es frío, en donde no puedes ocupar pantalón, no te puedes proteger del frío porque hay un reglamento escolar que te obliga a ocupar falda. Eso es una violencia, para mí es una violencia, y es una violencia institucional. Y por último, la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con la cultura, con un sistema, con una estructura que la determina. Entonces, por ejemplo, las violencias de género son unas violencias estructurales porque en el fondo no vienen de un ministerio ni de una persona en particular. Es decir, cuando uno le dice maricón a un hombre porque le gusta bailar,
esa violencia, claro, la está ejerciendo una persona que le dice maricón, sin embargo, esa violencia tiene sentido en la medida que opera en la cultura. ¿No es cierto? Hay una relación, un significado compartido ahí en torno de que el hombre no puede bailar así tan cómodamente porque se lo vuelve un maricón. Y eso es una violencia estructural, es decir, está afianzada en la cultura o en las estructuras sociales, que es un concepto un poco más complejo. ¿Y por qué es complicado esta cuestión de la violencia entre pares y por qué la ponemos? Porque ¿se acuerdan que yo les dije que la violencia tiene un componente de asimetría? Entonces, ¿cómo la violencia va a ser entre pares? Si siempre hay asimetría. Entonces, bueno, hay dos estudiantes que se agarran a combo en clase y uno dice, bueno, eso es una violencia entre pares. Y sí, uno puede tomar esa opción y eso lo vuelve menos grave, a mi parecer, que una violencia de un profesor hacia un estudiante. No por ello deja de ser grave, pero menos grave. Sin embargo, si uno afina la mirada, siempre hay una asimetría de poder, siempre. Entonces, claro, pueden haber sido los dos chiquillos estudiantes, pero puede ser que un chiquillo le haya pegado a otro porque el otro, no sé, para poner un estereotipo tremendamente añejo y ya no opera en la realidad, pero porque el otro tipo era nerd, qué sé yo. Y el otro tipo era de los populares. Y eso igual representa un prestigio social, ¿no es cierto? Y por ende lo ubica en otro escalafón en términos de poder. Porque el chiquillo, el otro es canchero, ¿no es cierto? Porque goza de popularidad, etcétera, y el otro es chiquitito, flaco, ¿no es cierto? No molesta a nadie, ¿no es cierto? Qué sé yo. Sé que son representaciones estereotipadas, pero es para que entiendan por qué pusimos entre pares. Porque es útil, sobre todo en nuestros contextos escolares. Saber diferenciar que la violencia que ocurre entre dos personas de un mismo curso, ¿no es cierto?, es distinto si es que ocurre de un encargado de convivencia. Es distinto, porque ahí hay una relación jerárquica por detrás. Bueno, ese es el primer criterio, ¿de dónde proviene? Y el segundo es qué características adquiere. Y acá la lista puede ser infinita, pero yo puse esas: psicológica, física, sexual, económica, política, de género, etc. Entonces yo les voy a pedir que ahora apliquemos esto. Entonces, yo les voy a poner un caso en particular y ustedes me van a tener que ubicar ese caso en algún punto de esta tabla, ¿no es cierto? En donde en el eje vertical están las características de la violencia y en el eje horizontal de dónde proviene. ¿Quién se ofrece? ¿Alguien que se ofrezca? Ojalá sería genial si es que hay alguien que no ha participado para tratar de ampliar este rango de participación. ¿Se puede yo? Claro, ¿quién me habla? No sé si se escucha mi voz. ¿Margarita? Sí, 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 Margarita. Hola Margarita, sí, se escucha Hola. perfecto. Ah, qué bueno. Ya, Vamos. te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ya. Vamos. Perdón. El ejemplo es, un hombre llega a su casa borracho en la noche, después de haber estado tomando, y lo recibe la señora, su esposa, y la señora le dice, pero mira cómo llegáis, y el tipo le pega un combo. ¿Qué tipo de violencia estamos ahí? ¿En presencia de qué tipo de violencia? Aquí sería física. Física, sí. ¿Y estructural podría ser? ¿Por qué? Porque, no sé, porque como las familias somos súper estructuradas, ¿no es cierto? Hay un patrón, está el papá, la mamá, los hijos. Mira, puede ser. Como dije al principio, esto depende mucho de cómo uno lo analice. Entonces, si es que tú estás viendo que en realidad lo que opera ahí por detrás del tipo que llega y le pega un combo a la señora es una violencia estructural, acuérdate, Margarita, eso sí que la estructura no refiere a qué tan cuadrados seamos. Ah, perfecto, ya. Refiere a la cultura, es decir, por ejemplo, no sé, ¿por qué a los chilenos nos gusta la marraqueta? Cuando en otros países no les gusta nada la marraqueta. Eso es algo cultural, ¿te fijas?
Es algo Perfecto. que es propio de nuestra experiencia, pero es compartido. A todos los chilenos nos gusta la marraqueta. Nos gusta comer marraqueta al desayuno y ojalá al almuerzo un pedazo y a la once y a la comida. Nos encanta el pan. Pero eso no sucede en Sí. todos los lugares del mundo. ¿Ya? Ujú. Entonces, la estructura es eso. Es como apela a la cultura, más que Ya, a... perfecto. Entonces tú me dices física, pero Ujú. no está mal. O sea, tú me dices física y estructural y eso también está bien. Es solo depende de cómo tú lo argumentes y desde dónde uno lo analice. Y física está claro, ¿no? Porque le pega un combo, una Ujú. violencia física. Pero tú me pudiste haber dicho que también consideras que eso es una violencia económica, por ejemplo. Porque si me completan los espacios en blanco dirías, bueno, es que el hombre tiene, se ve en esa calidad, ¿no es cierto?, de poder pegarle a alguien porque en realidad se siente en control de la situación y se siente en control de la situación porque Mm. seguramente él es el que trabaja y lleva la plata a la casa y la mujer está ahí dependiendo económicamente, no sé, digo, lo puedes argumentar de miles de maneras. O me puedes Mm. decir que es violencia de género. Es violencia de género porque este hombre se siente superior a la mujer en términos físicos y le pega. O puede decir que es violencia psicológica También estaba y pensando. física. Puede ser Podría violencia decir Mm. que física y psicológica. siempre Sí, una también. violencia física puede ser después una repercusión psicológica. Claro. Claro. Carolina, ¿querés dar el siguiente caso tú? ¿Ya? ¿Quién quiere participar antes de decir el caso? Voy a dar un Oye, al ejemplo final, para volver. Ronnie, ¿Sí? al final, ¿en qué quedó? Porque justo tuve problemas con internet, así que no escuché bien en qué quedó lo que yo dije, si estaba mal o en qué parámetro tendría que colocar, si era par, jerárquica, institucional, estructural. ¿Tú me Margarita, puedes? sí, no te ¿Ah? preocupes. Mira, lo que te señalaba es que depende mucho de cómo uno lo argumente. Ya, Entonces, no hay una respuesta mala acá. perfecto. Yo, por Ya. ejemplo, si me hubiese tocado a mí, Mm. yo hubiese dicho que esa es una violencia jerárquica y es física. Lo hubiese ubicado ahí. Ya, gracias. Pero depende de cómo yo explique esa relación. Perfecto, gracias. Dale, Caro. Sí. Bueno, estoy esperando a algún voluntario o voluntaria. Es difícil mirar hacia a la gente que tiene la pantalla. Ya dale, yo, Molly. Molly. Ya, Molly. El ejemplo es el siguiente. Situación escuela básica. Hay un niño de primero básico que le expresó a sus papás que no se siente cómodo y que él siempre ha sido una niña, que ellos no lo han notado, pero que siempre él ha tratado de decírselo. Se lo expresa también a su profesora. Esto llega a dirección, por supuesto, y dirección llama a los apoderados y les informa que lamentan mucho esta situación, que es muy difícil, pero que el colegio no está preparado para enfrentar este tipo de casos y le recomiendan amablemente, por supuesto con sugerencia y todo, que busque una institución que sí tenga las comodidades que esta nueva niña necesita. ¿Dónde lo pondríamos? Ya, sería, a ver, creo que primero lo pondría en institucional, por un sí, no lo sabemos, pero bajo el relato que das sería totalmente, o sea, a mi manera de pensar sería institucional y sería una violencia de género, sí, de género, me quedaría con género. Ajá. Institucional en el fondo porque viene desde la institución escuela que está haciendo este tipo de discriminación, si Exacto, lo que está viésemos así. exactamente, porque está bajo estas normas o esto que no le permite seguir educándose en el colegio que ella quiere, solo porque tiene esta condición o porque verbalizó lo que siente. Exacto, y si lo pensamos también, para no pensar tanto que tiene que ser o una sola de cada una, la repercusión psicológica que puede tener en esa familia
y en ese integrante puede ser gigante, o sea, que alguien declare eso no quiere decir que quiera dejar de ser parte de su curso y como decías tú, de su colegio. Imagínate todos los vínculos que puede tener alguien que ha estado desde playgroup, si se le quiere poner, y que solo por declarar este hecho sea totalmente sacado de su contexto habitual. Incluso, no sé si estoy equivocada, perdona, Caro, pero no ocuparía Ajá. la palabra declaración, estoy siendo súper extrema, porque declarar Ajá. es como, yo siento que declarar es decir, tengo esto oculto y quiero decirlo. Yo ocuparía la Claro, palabra informar, porque yo quiero informar al resto. al resto esto. No sé si hay una diferencia, si es muy sutil, pero creo que también tenemos que ir modificando algunas palabras, porque él tiene el derecho, ella tiene el derecho de informar, no tiene por qué declararlo. Toda la razón. Súper. Gracias, Molly. Gracias, Caro. Vamos a avanzar porque nos quedan 10 minutitos. Acabo de cachar. Es súper poquito el tiempo que tenemos. Bueno, hay algo que necesitamos nosotros como educadores y educadoras poner énfasis y tiene que ver con la diversidad sexual e identitaria porque es un poco problemático al interior de la inclusión en términos educativos. Las personas que son más discriminadas al interior de las escuelas son las personas que no calzan con un régimen de heterosexualidad obligatoria, ¿no es cierto? Es decir, personas lesbianas, personas homosexuales, personas asexuales, personas pansexuales. ¿Habían escuchado esa cantidad de términos? Hay una cantidad de términos para la orientación sexual que es bastante más amplia que homosexual, heterosexual. Y también la diversidad identitaria, y en particular la diversidad identitaria, y acá nos estamos refiriendo con personas género no conformes, es decir, todo el amplio espectro de las personas trans, que también es un amplio espectro, no es persona trans o no trans, también puede ser una persona no binaria, de género fluido, queer. Entonces hay muchos conceptos ahí que intentan de aproximarse a una realidad de una persona género no conforme. Y todas esas personas son extremadamente sensibles, ¿no es cierto?, a un sistema escolar que opera en base a la estandarización del estudiante. Todo nuestro sistema escolar está pensado bajo un modelo de estudiante completamente estandarizado, heterosexual, ¿no es cierto?, binario, con cisgénero. Cisgénero es una palabra que se ocupa para denominar a personas que en donde su identidad de género y su género asignado al nacer es equivalente. Por ejemplo, yo me reconozco como hombre y al nacer me asignaron el género de hombre, ¿no? Entonces, yo soy una persona cisgénero, para diferenciarla de una persona transgénero, que es de género no conforme. Entonces, ¿por qué poner el foco en las disidencias? Porque son una población de riesgo al interior de los establecimientos. Una población de riesgo, y en particular acá en Latinoamérica, que tenemos de las tasas de suicidio más altas, y en particular en Chile, que tenemos de las tasas de suicidio adolescente más altas. ¿Cómo opera la exclusión en los establecimientos escolares? A partir de estos tres mecanismos: del lenguaje, de las expectativas y del currículum. Bueno, y de muchos más, ¿no? Pero acá me gustaría hacer el énfasis en esos tres. ¿Cómo nosotros nos referimos a una sala, a un grupo de estudiantes? Sí genera consecuencias, ¿no? ¿Cómo yo le hablo a una persona trans, por ejemplo? Y acá este tema pone muy nervioso a los educadores, porque no quieren pasar a llevar a las personas, pero tampoco saben cómo referirse a ellas. Entonces, cuando tenemos un estudiante trans al interior del aula, yo les recomiendo no ponerse nerviosos, ni nerviosas, ni nada, sino que directamente preguntarles cómo quieren que se refieran, ¿no es cierto? Asumir primero una ignorancia, asumir, ¿no es cierto?, desde la humildad, que no conoce tanto, invitarlo a que te enseñe, ¿no es cierto?, a que te ayude a comprender, pero preguntarle directamente: hola, escuché, ¿no es cierto?, de que ya no te gusta que te llamemos de tal manera. Quisiera preguntarte cómo quieres que me refiera a ti.
Dentro de la comunidad trans existe esta práctica de, antes de comenzar, decir con qué artículo uno se siente cómoda, o cómodo, o cómode, que lo llamen. Entonces, hola, soy Ronnie, y mi artículo es el E, o sea, perdón, el O, el Ronnie, o masculino. Y otras personas prefieren que las traten con la palabra, con la E, de un artículo neutro, o de artículo femenino. Y con preguntar uno nunca va a herir sentimientos. Así que no teman en preguntar, en acercarse a la persona, ¿no es cierto? Y preguntarle directamente, en pedirle ayuda, ¿no es cierto? Acuérdense que lo principal es el reconocimiento aquí. Es reconocer a otra persona que tiene una identidad, independiente que uno no comprenda esa identidad, pero la tiene. Y el negarle la identidad a una persona es de los actos más violentos que puede haber. 5 focos problemáticos para que nos vayamos pensando, ¿no es cierto?, cómo podemos mejorar la forma de abordar la diversidad al interior de la escuela. El primero de ellos, todos estos focos problemáticos han sido encontrados a partir de los procesos de investigación que hemos hecho. Tenemos 2 investigaciones bien grandes, una de ellas publicada, que hicimos el 2018, en donde abordamos la violencia de género desde una metodología mixta, es decir, hicimos observaciones en terreno, etnográficas, y después aplicamos un cuestionario. Eso fue en una muestra pequeñita en 6 establecimientos de la región metropolitana. Sin embargo, el año pasado la desarrollamos a nivel país, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que tenemos un conocimiento ahí heredado de esa experiencia. Y hay 5 focos problemáticos en la mayor parte de los establecimientos en los cuales nos hemos metido a trabajar. El primero es que el personal encargado de convivencia, etcétera, o el personal docente, profesional, reduce las manifestaciones de violencia a las físicas, a las explícitas. Entonces, piensan de que no existe violencia al interior de un establecimiento si es que esa violencia no es combo y patada. Que no hayan manifestaciones explícitas no implica de que no haya violencia. Y ojo, de que no haya violencia en los estudiantes no implica de que no haya violencia en el colegio, porque los docentes también son focos de violencia. ¿No es cierto? Una docente nueva, por ejemplo, que llega a un establecimiento emblemático, por ejemplo, tiene que sufrir un montón de violencia de profesores que llevan una eternidad en un establecimiento y que miran despectivamente a una colega nueva, por su edad o por lo que sea. Eso también es violencia y no necesariamente es entre estudiantes. Eso lo debieron haber abordado con Raúl el módulo pasado, ¿no? La convivencia escolar refiere a toda la combinación de relaciones dentro de la comunidad escolar, no solo entre estudiantes. El punto 12 es la desestimación de casos de violencia. Esto es algo sumamente grave porque generalmente la respuesta de personal directivo o inspectores o encargado de convivencia cuando llega un estudiante a denunciar, por ejemplo, un acto de acoso, en vez de darle la seriedad que merece esa denuncia, se opta automáticamente por desestimar, de que está exagerando. Está exagerando, ¿no? Esta niñita está ideologizada, ¿no es cierto? Quiere perjudicar al profesor, etcétera. Y a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos topado con casos bastante trágicos al respecto. No me voy a detener en eso para no desanimarles, pero nunca desestimen un caso de violencia. Eso es regla número 1, el ABC de violencia en espacios escolares. Nunca desestimar un caso de violencia. Y una persona que llega, uno la tiene que ver como una persona que está haciendo una denuncia, y no como la chiquilla esta problemática, no, si, oye, yo la he pillado mintiendo otras veces, así que ¿por qué no va a estar mintiendo esta vez? Entonces ahí uno pone por encima el prontuario del estudiante antes de la acusación, y eso es un error. El 3, el problema del mundo adulto. Las representaciones de género de los estudiantes suelen ser bastante más inclusivas que la del mundo adulto. Y el problema de las violencias de género muchas veces residen en los profesores, en los inspectores, en los encargados de convivencia, más que en los estudiantes.
Después les voy a mostrar un dato al respecto. La educación socioemocional y sexual no me quiero detener mucho porque lo abordé ahí con el caso de Pradena. Así que, bueno, se entiende, ¿no? Tenemos una pésima educación sexual y el colegio no es un espacio en donde la socioemocionalidad aflore, no es un espacio construido para eso. Y por último, focalización en las expresiones y no las causas. Es una problemática muy común en donde para abordar un tema de violencia no se aborda en el conflicto que hay por detrás, para ponerlo en terminología del módulo pasado. Esto es la misma que la distinción entre conflicto y crisis. Entonces, el focalizar las expresiones, en el fondo, es focalizarse en la crisis y no en el conflicto, en la relación deteriorada que existe por detrás. Y para terminar, solo quiero leerles estas cifras del estudio que hicimos el año 2018. El 24,7% de los estudiantes ha recibido al menos una forma de violencia sexual al interior de los establecimientos. El 30% de los estudiantes, y en particular de los liceos municipales, no recibe educación sexual. El 34,4% ha sido discriminado en la escuela producto de estereotipos. Y los estudiantes no heterosexuales son más discriminados por las autoridades de su establecimiento que por sus compañeros. Y esto es un dato extremadamente relevante. Esto no opera lo mismo con estudiantes heterosexuales. Los estudiantes heterosexuales identifican a otros estudiantes como las personas que más discriminan. Pero los estudiantes de la comunidad LGTBIQ+, que cada vez son más las letritas, identifican a los profesores o a las autoridades de colegio como las personas que más discriminan. Solo el 7,5% de los estudiantes discriminados recurre a algún profesor. Por lo mismo, ¿no? Y el 52,5%, un porcentaje gigante, más de la mitad, dice que los mecanismos para resolver este tipo de problemas no son efectivos. Y este dato, el que está en la esquina inferior derecha, es súper importante. Las mujeres reciben 4 veces más refuerzos estereotipados de género que los hombres. Y esto refiere como al mecanismo de género y cómo se constituye la feminidad versus la masculinidad. Acá voy a citar a Margarita Pisano, que es una feminista chilena que ya murió, parte de La Morada, de un centro de apañe y de estudio del feminismo chileno. Margarita Pisano decía que la feminidad no existía, que no existe porque son los residuos con los que no se queda la masculinidad. Y es decir, que a la mujer hay que forjar la mujer, hay que disciplinarla para que sea mujer. Sin embargo, el hombre opera en libertad, ¿no es cierto? No una libertad absoluta, porque el hombre también está constreñido por los parámetros que conlleva un estereotipo de género. Sin embargo, la mujer es mucho más constreñida por esos parámetros que el hombre. 4 veces más, para ponerlo en términos estadísticos. Las mujeres reciben 4 veces más refuerzos, así como, las mujeres no hacen esto, las mujeres no hacen esto otro. Siéntese bien, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese jumper? ¿Qué pasa con este pelo? ¿Qué pasa con esto acá? Entonces, es una cifra súper relevante. Y ya para ir finalizando, estas son cifras respecto a las representaciones de género que tienen los jóvenes. Son bastante inclusivos, mucho más de lo que nosotros creemos. El 94,3% piensa que los hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para desempeñar cargos de alta responsabilidad. El 92% piensa que la crianza es tarea de hombre y mujer por igual. El 90% cree en el matrimonio homosexual. El 88% que la homosexualidad es normal. El 88% también que son partidarios de la adopción de hijos en parejas homoparentales. El 67,3% piensa que el aborto debe ser legal, ojo acá, bajo cualquier tipo de circunstancias, no solo en las 3 causales que están legalizadas en nuestro país. El 67% del joven. Y el 63% posee amistades cercanas y pertenecientes al grupo LGTBI. El 62% conoce personas bisexuales. 45% tiene compañeros homosexuales. El 38% posee familiares del grupo LGTBI. Y el 22%, la cifra más reducida, es conocer personas transgénero. Y yo me atrevería a decir que esto ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años.
Voy a salir de compartir pantalla para A ver vernos las caras. Sí. Muy desagradable no ver las caras porque uno no sabe cómo está recepcionando lo que uno está diciendo. Si es que tienen cara de ofendidos, si es que tienen cara no sé. Entonces, bueno, ese fue el taller de hoy. Le agradezco la atención, pero quisiera abrir un espacio. Quienes se tengan que retirar, por supuesto, lo pueden hacer, pero quisiera abrir un espacio para cualquier tipo de comentario, de reflexión, lo que ustedes quieran. Falta la tarea. No dijiste que vamos a tirar una tarea semanal, como igual en el módulo 1. ¿Lo podría explicar, Carolina? Sí, hay una tarea igual que en el módulo 1 con Raúl. En este caso no vamos a asignar casos ni nada de eso. Se trata de identificar violencias simbólicas que ustedes hayan visto en sus escuelas. Pero para eso antes hay que ver las 2 cápsulas que les grabé con mucho cariño. Y ahí va a estar más explicado tanto el contenido del taller como lo que no pudimos profundizar en este módulo. Eso. Y yo me quedé como con una bala pasada de todo lo que dijiste para no interrumpirte cuando estaba hablando del caso de Antonia, que en el fondo nos hemos focalizado mucho en este chiquillo, el Pradena, pero creo que una serie de personas que rodean el caso han tenido una actitud también súper nefasta, pero súper probable también. El expololo también como parte de su masculinidad, hacerse el ofendido, como que habían transgredido casi como su estatus de expololo, ¿cachai? Se sintió como casi traicionado, siendo que la víctima era otra en esa situación. Y es algo que también está muy normalizado, o sea, cuando uno cuenta este tipo de cosas que le pasan, la gente, en vez de referirse a ti como víctima, empiezan a ver cómo se sienten ellos. Y lo cual también está súper equivocado, pero es súper razonable porque hemos sido criados así, bajo esta estructura, esta violencia estructural que está ahí. La cultura de nosotros nos ha enseñado a normalizar este tipo de conducta y todos dicen, claro, o este tipo que la otra vez mataba a una señora a martillazo en la micro porque había sido infiel. Y había gente que decía que se lo merecía. Porque ella había cometido el error. Y una serie de cosas que se siguen diciendo a través del lenguaje, de las noticias, de los medios, que están absolutamente erradas y como que nadie pone en discusión. Al final terminan siendo un titular que queda ahí en la nube sin que haya un análisis crítico a través de los medios de estos titulares que son nefastos. O sea, lo vemos en todas partes. Aquí las noticias se dicen de una forma y en el resto del mundo a veces son expuestas de la forma que realmente tiene que ser. O sea, creo que hay mucha censura todavía en los titulares chilenos respecto de los casos de violencia de género que hay. Eso quería decir. Veo como puras mujeres. ¿Alguna compañera que quiera decir otra cosa? Bueno, yo quería comentar, soy Elizabeth, y lo que él dijo recién de que los profesores antiguos, yo soy profe antiguo, tengo 65 años, y no soy justamente, ni en mi liceo se da, ni en mi comuna, al parecer, que seamos nosotros los antiguos los que seamos nocivos con los colegas nuevos, al contrario. Yo incluso personalmente el año pasado trabajé en convivencia y por mi psicóloga de mi equipo fui totalmente vulnerada con mi derecho, con mi persona. Entonces yo creo que no hay que generalizar, no son solo los profes, deben haber colegios, probablemente no lo dudo, pero no la generalidad. Eso. Está bien, Elizabeth. Gracias por comentarnos eso. Por supuesto que todas las generalizaciones son molestas cuando uno no cumple esa generalización, así que por supuesto que no me estaba refiriendo a ti ni al caso de tu colegio. Lamentablemente sí es una realidad bastante común, que, al menos que hemos podido ver en los colegios donde nosotros estamos trabajando. Romy, no sé si me quieres compartir la pantalla de la plataforma para la gente que no ha podido acceder. En el fondo, mis compañeras, les digo que somos 3 mujeres que estamos a cargo de la plataforma del soporte, Romina, Joana y yo. Les hicimos un tutorial, si se puede decir, a la gente que tuvo un poquito más de problema al ingresar.
y que muestra en el fondo la manera de, ahí arriba está el link, fundacionsemilla.wisbo.com home, que es la página inicial que uno ve, ahí uno después tiene que ir a iniciar sesión. Los datos de ustedes ya están prellenados, por lo tanto se van a encontrar con su correo, su contraseña, iniciar sesión simplemente, y una vez que inician sesión, se ve su nombre ahí arriba, en este caso de la Romina, van a poder ir a los cursos. Su curso es el ciclo 3 y 4, que está de un color azulito. Aprietan ahí adentro, dentro de este ciclo van a poder ir al curso. Les va a mostrar la presentación para las que ya lo han visto y todo, los requisitos, el público objetivo, etc. Y abajo se despliegan los módulos. Módulo 0, que fue la semana que no nos conectamos, el 1, que es el de Raúl, el 2, esta semana que estamos nosotros, la próxima semana ya van a estar con con Matías y Nico, y del cuarto, que es de evaluación y cierre, que también es offline, que se va a hacer también contestando una encuesta de calidad de servicio, y hay una pequeña tarea de un testimonio después de pasar por el taller, muy cortita, una plana. A los que no saben, no sé si la Romy lo puede mostrar ahí, si lo está haciendo a mano o no, ir a la sección de descargables para descargar la tarea, uno va al panel de curso, y en la parte izquierda, ahí el cuarto punto dice descargables. Ahí las tareas están grabadas, va a decir, por ejemplo, la que toca ahora, va a decir M2 taller.pdf. De todas maneras, yo con las chiquillas se las vamos a estar compartiendo en el grupo que hicimos por WhatsApp. Para la gente que tiene problemas con la plataforma, puede ser por su navegador. Si tienen Mozilla, si tienen Internet solamente, si tienen Google Chrome, etcétera, a veces cambia la plataforma. Por eso hay gente que tiene más problemas que los demás. En el M2 taller está nuestra tarea. No sé si la puedes pinchar, Romy. Y ahí se ve el taller que toca hacer esta semana sobre violencias cotidianas en la escuela. Son 3 preguntas, no hay casos asignados, sino que ustedes tienen que hacer memoria y referirse a su experiencia. Luego mandarlo al correo de educación, educacion@fundacionsemilla.cl. Los que no puedan intervenir el PDF porque no les descargo todo, no importa, nos mandan un Word con sus respuestas, no hay ningún problema para la gente que le complica escribir sobre el PDF, o a veces su mismo internet no lo permite. Así que estamos ahí esta semana ya con esta tareita. Como decía Ronnie, es importante que el jueves nos vamos a volver a juntar en los conversatorios a MPM en el mismo horario, 9:30 o 3 de la tarde. También vamos a mandar para que se puedan inscribir en esos 2 horarios, según les acomode, y que revisen las cápsulas y los complementos que le hicimos con mucho cariño. Ahí está desplegado todo el módulo 2, donde se ve el cuadernillo de contenidos, las 2 cápsulas, el taller explicativo, y las lecturas complementarias están en la parte de descargables que les mostrábamos antes. Eso, ¿se me queda algo en el tintero yo? Solo comentarles que hoy día se van a subir a la plataforma los links para que se puedan registrar en el conversatorio, y como bien dijo Carolina, también les vamos a subir esos links al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan acceder de la mejor forma posible. Solo eso. Muchas gracias por la conexión tan temprano hoy. Yo quería, Patricia Martínez estaba preguntando si es que se atrasaron con el taller 1. Da lo mismo que lo envíen tarde, lo importante es que lo envíen. Como dijo Carolina, pueden enviarlo en formato PDF o en Word, pero lo importante es que lo envíen. Da lo mismo si es que se atrasan. Exacto. Otra forma que también hemos recibido los trabajos, que hay gente que le saca pantallazo o foto cuando no les graba. Lo que sea que nosotras podamos leer, nos sirve. Lean los textos, eso, para que vernos el jueves y que podamos discutir y lleguen con ese ánimo de tratar de discutir, de poner sus puntos de vista. ¿Ya? Para que la pasemos bien ahí el jueves. Cuídense mucho, gracias. Muchas gracias. Gracias por quedarse tan tarde. Gracias. Nos vemos.